algo que ha dicho el ministro Jorge Merino hoy día. Él ha señalado que en realidad el panorama no es tan negativo como algunos analistas señalan. Creo que se ha referido puntualmente al sector minero. Y bueno, ha señalado que se están tomando medidas puntuales en el sector para elevar la producción, de lo cual vamos a conversar más adelante. Pero quería preguntarte si es que en la sociedad comparten este optimismo. Porque por otro lado, hace una semana o dos, el presidente de la CONFIEP dijo que la paralización de ciertos proyectos mineros habían como generado cierta incertidumbre o desconfianza en el sector privado. ¿Cuál es la visión, la posición de la Sociedad Nacional de Minería? Yo creo que es un tema que hay que ponerlo en perspectiva. Al final el canon es el 50% del impuesto a la renta que pagamos las mineras. Y el impuesto a la renta está en función a la rentabilidad justamente de las empresas. Entonces, en la rentabilidad, los tres primeros factores son el precio, que no depende del país, son commodities, se fijan en el exterior y efectivamente los precios han ido bajando. Entonces, tenemos reducción. Nosotros somos un país polimetálico, lo cual es muy bueno, porque tenemos metales básicos y metales preciosos, que usualmente tienen ciclos diferentes. Entonces, cuando normalmente están los metales básicos en buenos precios, los preciosos, que son de refugio ante amenazas financieras, están en bajos precios. Hemos tenido la suerte de tener 12 años prácticamente con los dos precios, los dos grupos de precios en muy buenas cifras. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Efectivamente, como tú acabas de mencionar, la economía externa, lo que está ocurriendo ha ocasionado que estos precios bajen. Pero no solo es el tema de los precios, sino también los costos a nivel internacional han ido creciendo a lo largo de esta década. Entonces, tienes menor precio, mayor costo y tienes una menor rentabilidad en el medio. ¿Los costos por qué han ido aumentando para que el televidente esté más al tanto? Los costos es también una inflación minera, como le llaman, global. Viene ahí, por ejemplo, un boom minero ha habido en los últimos años, entonces la minería ha demandado muchos servicios, ha demandado muchos insumos, ha demandado muchos equipos, entonces la oferta no ha estado tan fuerte, digamos, y de alguna manera esta gran demanda contra una oferta que no se daba abasto ha hecho que los precios suban. Eso es un aspecto. El otro aspecto es que muchos de nuestros insumos están también producidos en base a los metales que nosotros producimos. Por ejemplo, se usan bolas de acero para moler el mineral en estos grandes molinos. El acero ha subido porque sus insumos, a su vez, nuestros metales han subido. Entonces, si tenemos todo este contexto, mundialmente ha habido un incremento de precios. Digamos que del 2000 a la fecha, en algunos países se ha hasta cuadriplicado el costo del cobre, por ejemplo, de producir una libra de cobre. En nuestro país ha crecido, porque tenemos ventajas comparativas, ha crecido como en un 50% el costo. ¿Qué ventajas comparativas tenemos? Tenemos la energía, por ejemplo. Que es mucho más barata que en otros países con los que competimos. Tenemos mano de obra calificada que es buena. Entonces también tenemos otra ventaja en ese sentido. Bueno, el principal ventaja que tenemos en este momento es el costo de la energía. La energía, esa es nuestra principal ventaja. Y que además ha ido creciendo, acompañando el crecimiento no solo de nuestra industria, sino de las industrias en general. La energía está creciendo a ritmo de 7%. Este año el promedio de crecimiento es 7%. Entonces, volviendo al tema de los metales, tenemos costos crecientes, precios que van bajando y en algunos casos producciones que se reducen. Entonces, si en casos puntuales juntas estos tres factores, el resultado es un menor impuesto y, por ende, un menor canon. Un caso especial, ponte, es el caso de Espinar. En el caso de Espinar, la mina Tintaya está cerrando su producción. El año pasado arrancó a fin de año Antapacay, que es la mina de la misma empresa que va a reemplazar a Tintaya, que recién este año empieza ya a tener operatividad 100%. Entonces, el no tener la producción de Tintaya para Cusco y el que Antapacay recién esté entrando para efectos de impuestos del 2012, que es el canon que han recibido ahora en julio este año las regiones, obviamente la reducción es grande. Pero Cusco tiene también el ingreso por regalías, canon y sobrecanon proveniente del petróleo y el gas. Y el gas, claro. Claro, igual van a sentir un impacto ahora. En ese escenario que has planteado de aumento de costos, reducción de precios, en algunos casos de volúmenes,
no es inevitable esperar, más allá de que el ministro se ve en la necesidad de mostrar siempre una cara optimista frente a lo que se viene, que uno espere que ciertos proyectos mineros se vayan a paralizar, más allá de Conga, que digamos que ya está... Nosotros los mineros sabemos que nuestros productos tienen precios cíclicos. Sabemos que estos valles en el precio se producen, no es la primera vez que se han producido y no será la última. Este ciclo, los expertos indican que durará como un par de años más o menos. Y este ciclo de precios bajos. Bajos entre comillas, ¿no es cierto? Bajos entre comillas, claro. porque los precios sí se han reducido con respecto a niveles del año pasado y del 2011 también, pero no están a niveles que sean insostenibles. Pero son históricamente altos. No en todos los casos. Bueno, si lo ponemos en términos absolutos, podría decirse que son históricamente altos. Pero si los vemos en términos relativos y ponemos nuevamente el ingrediente del costo, ya no es lo mismo. Okay. Y los costos no bajan armónicamente con el precio en forma automática, más bien demoran en ponerse a un nivel que se pueda realmente tener una rentabilidad. Y por esto es que hay casos en que las empresas tienen que reevaluar sus inversiones. Cuando esto ocurre, normalmente se reevalúan las inversiones, yacimientos que tienen el proyecto ya construido o inicio de construcción, financiamiento completo, con estos no va a haber ningún problema. Y por eso es que tenemos ahorita a Toromocho, que está a punto de entrar en producción este año, una inversión que va a ser cerca de 5.000 millones. Entonces es una buena noticia. Las Bambas, entre el próximo año, es también otra inversión más o menos de la misma magnitud. Y en pocos años creo que es al 2016, vamos a estar duplicando la producción de cobre del Perú, que es 1.000.000, casi 300.000 toneladas, 1.200.000 y pico toneladas métricas finas de cobre. Entonces, cuando entren esas producciones, vamos a volver a tener exportaciones que se van a recuperar y obviamente van a poderse nuevamente tener los impuestos y el canon que hemos estado teniendo. Ahora, considerando que estos 15.000 millones de los cuales habla el ministro Merino en realidad están centralizados en 3 proyectos, ¿no? Que has mencionado: Toromocho, Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde. Creo que es la otra que él considera. En la medida que son grandes proyectos, pero son pocos, entonces están focalizados en regiones muy puntuales. La pregunta es, fuera de esos grandes proyectos, ¿hay otros que se avisoren como buenas alternativas para los próximos 2-3 años? Sí, claro. O sea, este año, 2013, esperamos que entren en producción varios proyectos que sumados significan alrededor de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Por ejemplo, Lagunas Norte de Barrick, que tiene una ampliación, la ampliación de Colquijirca del Brocal, Toromocho, que hemos hablado, Alpamarca, Río Payanca de Volcan. Eso es lo que se espera para este año. Para el próximo año tenemos, incluyendo Las Bambas, que es básicamente la mitad de toda la inversión, alrededor de 10.500 millones de inversiones realizadas en los últimos años o en curso que están realizándose ahora, que empiezan a producir el próximo año. O sea, no son los únicos proyectos. Hay varios proyectos, son, si quieres tú, los de mayor envergadura por la inversión. Pero hay varios otros proyectos que están en curso o que van a salir. Por ejemplo, Constancia de Hatbay. Esa es otra que son es importante, que va a ser millones. Más o menos, sí. Ahora, entonces, volviendo al punto a la primera pregunta de la conversación, ¿deberíamos tener una mirada optimista, no, o sea, digamos, conservadoramente optimista, pesimista? ¿Qué cosa hay que hacer para promover el sector? Los mineros somos siempre optimistas. Yo creo que si no, no seríamos mineros. Pero no han sido pesimistas en algún momento, ¿no? Con la ley de consulta previa, esas cosas. Ya después vamos a hablar de eso. Ese es otro tema. Pero siempre en cuanto a posibilidades de que un buen yacimiento tenga futuro, siempre somos optimistas. En el Perú. En el Perú hay muy buenos yacimientos, como también hay otros países. Entonces, yo lo que diría es que de nuestra historia reciente en el país, hay varias lecciones que tenemos que aprender. Y voy a ponerlo todo alrededor del canon, si quieres, para que ese sea el por qué debemos aprender estas lecciones. Primero, si tenemos un proyecto, lo que tenemos que hacer es apoyar a la inversión.
Es una, obviamente, esperando siempre responsabilidad social y ambiental. No estamos pidiendo ninguna otra cosa diferente, pero sí que se apoya la inversión, porque esa inversión va a significar el desarrollo de la región, va a significar justamente que no haya los baches que estamos viendo hoy día por una reducción en la entrega del canon y muchas regiones preocupadas de cómo concluyen sus obras. La otra lección que tenemos que aprender es de que somos un país minero, pero tenemos que aprender a utilizar muy bien los recursos que genera la minería. Entonces tenemos varios millones, creo que tú me mencionaste como 10.000 millones. Hay gente que dice que son 4.000 millones que están todavía guardados de canon de años anteriores. Entonces es importante la capacitación de las regiones en un uso efectivo y eficiente de esos recursos. Y que eso sea recursos que sirvan para satisfacer las necesidades básicas de la población. O sea, no puede ser que no tengamos agua y desagüe en muchos de los lugares donde se desarrolla minería y también en donde no se desarrolla minería. Entonces tenemos que aprender a satisfacer primero las necesidades básicas y después las de diversión, las suntuarias, como cualquier familia. O sea, esa es otra lección que tenemos que aprender ahora. Y en esa mirada en perspectiva un poco histórica, una autocrítica como gremio. Digamos, hemos pasado, ahora el tema está centrado en la caída de los precios, las exportaciones.